Voy a leer en primer lugar una cosa que quería comentarles, que pertenece al texto del Malestar en la Cultura, pero como evidentemente el Seminario de la Ética es todo el tiempo una respuesta formulada por el propio Lacan del Malestar en la Cultura, a mí me parece que el juego entre los dos textos da mucho de sí. Y especialmente porque hay toda una teoría sobre el superyo en el Malestar en la Cultura, y esa misma teoría se reformula y se reinscribe de otro modo en Lacan, y lo mismo pasa con otros momentos claves de la ética y de la historia de la ética. Por lo que vamos viendo, ninguna ética goza definitivamente de estabilidad. Eso le da a la enseñanza de Lacan un cierto fondo trágico. Sería más tranquilizador que hubiera una ética que pudiera establecer cómo uno debe actuar o dónde está el bien. O las dos cosas a la vez, como se propusieron algunos. Es curioso que Lacan, de joven, haya anotado en toda su adolescencia en la pared el tratado ético teológico de Spinoza, y sin embargo no haya seguido la corriente espinosista. La corriente espinosista es más, vamos a decir, está más vinculada al mundo deleuziano o al mundo de Toni Negri, porque efectivamente sí Lacan nombra en este seminario de la ética, también lo hace, el amor intelectualis Dei, el amor intelectual a Dios. En el seminario 11 lo contrapone incluso a la ética kantiana. El amor intelectualis Dei es bastante alegre porque es un Dios que coincide con la naturaleza, y uno mantiene una relación con ese Dios en la medida en que uno estudie y que conozca las leyes de la naturaleza y conozca las leyes del pensamiento, y que a la vez eso se traduzca en una experiencia colectiva. Por eso el espinosismo ha sido un filósofo, ha sido una corriente filosófica tan fuerte para los comunistas, para el comunismo de Deleuze, de Toni Negri y de muchísimos de los autonomistas italianos. Pero bueno, no es el caso. Lacan lo tiene como referencia, pero en Lacan no hay ningún discurso por ahora que, procediendo de otro campo, sea el adecuado para alojar el psicoanálisis. Más bien el psicoanálisis se nos está presentando como una gran máquina de desestabilización de los discursos que históricamente se han construido alrededor de la ética. Voy a leerles un párrafo que a ustedes les va a resultar muy familiar, pero sin embargo merece ser tenido en cuenta porque remite a distintos problemas. Dice, no les digo las páginas en el Malestar de la Cultura, pero supongo que cada uno tiene su edición, ¿no? Uh-huh. Aún puede llevarse mucho más lejos la analogía entre el proceso cultural y la evolución del individuo, pues cabe sostener que también la comunidad desarrolla un superyo bajo cuya influencia se produce la evolución cultural. Para el estudioso de las culturas humanas, sería tentadora la tarea de perseguir esta analogía en casos específicos. Por mi parte me limitaré a destacar algunos detalles notables. El superyo de una época cultural determinada tiene un origen análogo al del superyo individual, pues se funda en la impresión que han dejado los grandes personajes conductores, los hombres de abrumadora fuerza espiritual, o aquellos en los cuales alguna de las aspiraciones humanas básicas llegó a expresarse con máxima energía y pureza, aunque quizá por eso mismo muy unilateralmente. En muchos casos, la analogía
llega aún más lejos, pues con regular frecuencia, aunque no siempre, estos personajes han sido denigrados, maltratados o aún despiadadamente eliminados por sus semejantes, suerte similar a la del protopadre, que solo mucho tiempo después de su violenta muerte asciende a la categoría de divinidad. La figura de Jesucristo es precisamente el ejemplo más cabal de semejante doble destino, siempre que no sea por ventura una creación mitológica surgida bajo el oscuro recuerdo de aquel homicidio primitivo. Bueno, acá hay un problema que es muy importante y que está referido a las diversas lecturas que se pueden hacer de Freud. Una lectura de estas líneas ha sido la lectura represiva. El superyo es una instancia que no solo juega su papel, su rol en la constitución del sujeto, en lo que Freud hubiera llamado el aparato psíquico, en su metapsicología, sino que también es una instancia que está en el exterior. Esa instancia que está en el exterior, algunos la consideran lógicamente represiva como la condición de posibilidad de que exista una sociedad. Es decir, si no hubiera este tipo de instancias que censuran las pasiones humanas, las pulsiones, etcétera, etcétera, la sociedad no sería posible. Hay otros que no la ven tan necesaria. La izquierda freudiana, no la izquierda lacaniana, lo vio como un problema represivo del cual se podía, son entre los múltiples errores de la izquierda freudiana, así como a veces confundió la represión social con la represión del inconsciente, con la alienación del sujeto con la alienación social, estuvo esta idea de buscar una sociedad sin represión. Bien, no se trata de esto. Esto muestra el carácter estructuralmente antiprogresista de Freud. Si existe un superyo, que es un superyo cultural, quiere decir que la misma lógica que Freud le escribe al superyo, es decir, por un lado, una renuncia que a la vez se vincula a una satisfacción, o una transgresión que en vez de lograr efectos permisivos también refuerza la prohibición, está mostrándonos un problema en lo político que es un nuevo orden. Es decir, no es meramente ni la regla que prohíbe ciertas cosas, ni es algo que nos reprime y que podríamos vivir de otra manera. Es una instancia cuya función puede ser política en un nuevo modo de pensar lo político, que es el que procede del gran trabajo sobre la genealogía de la moral que realizó Freud. Es que la renuncia puede producir satisfacción. Y que no solo puede producir satisfacción, sino aumentarla. Y que la renuncia no solo calma al juez interno, a la voracidad del superyo, su carácter osador, sino que la renuncia lo aumenta. Esto puede explicar por qué hay ciertos periodos históricos, como por ejemplo en el que estamos viviendo, el neoliberalismo, en donde hay un montón de sujetos que adoptan posiciones, o eligen posiciones, o se suman a posiciones donde va a haber claramente renuncia, y sin embargo están embarcados en la promesa de goce que esa renuncia implica. Y basta dar como ejemplo la ultraderecha actual en distintos lugares del mundo, que ha convencido a una parte de la población que es conveniente para el progreso de la sociedad sacrificar una parte de esa sociedad, o sea, ya sería hasta cierto punto explicable, pero que los mismos sujetos que van a ser sacrificados también eligen esa instancia. Entonces, en este sentido, es como, me pareció muy luminoso, porque se capta
el antiprogresismo de Freud, y se capta un problema que he discutido muchísimo con la izquierda y con incluso algunos lacanianos influenciados por la corriente eslovena, que quieren hacer del inconsciente absolutamente un lugar en donde está totalmente interviniendo el aparato social. No, aquí Freud es muy preciso. Hay solo una instancia que nos autoriza a decir que hay una conexión entre el sujeto del inconsciente y el campo, aquí Freud lo llama cultural, pero nosotros lo podemos llamar el campo de las relaciones del poder. Y esa instancia es el superyo. Y aquí Freud la describe como discriminando dos: el que se corresponde con la instancia del sujeto y el que se corresponde con esta instancia que él denomina cultural. Claro. Digo que es antiprogresista porque para Freud esto no le ocurre a una determinada sociedad, le ocurre a todas. En todos los casos en donde haya sociedad habrá un superyo, pero no solo en el aspecto civilizatorio. Una instancia prohíbe que se realicen determinados actos para que exista la convivencia. No. Es una instancia que puede incluso al que delinque, al que mata, al que está en la calle por la miseria y en medio de la violencia, también está operando el superyo. Y no solo el de su propia historia, el que corresponde con su constitución subjetiva, sino el que está en juego en la época. O sea que no es la instancia civilizatoria que viene a poner un límite, sino el que juega esta relación tan paradojal entre, por un lado, una exigencia, una renuncia y a la vez un modo de satisfacción. Es una obligatoriedad gozosa, que además genera un círculo vicioso porque ese goce no termina de ser satisfecho nunca del todo. Lo que hable del problema de acerca de qué tipo de sociedad Freud dice al final del texto. Bueno, dice que él también está a favor, búsquenlo en el texto, está muy bien, de modificar las relaciones con la propiedad. O sea, vuelve, es la tercera vez que habla de manera más o menos directa sobre los bolcheviques. Que él está a favor de la modificación de la propiedad, pero que esta es una instancia que está jugando el partido, vamos a decir, en otro campo. Un joven sale a robar un auto y mata. Y no podemos decir, como Sartre, que se confundió tanto en su biografía, las palabras carezco de superyo. Al comienzo de la biografía de Sartre dijo que él era un hombre sin superyo. ¿Por qué lo decía? Porque sentía que él no tenía la presión exterior. No, pero no es tan sencillo, no es una presión exterior meramente. Hay algo compulsivo, repetitivo, que tiene que ver con una de las dimensiones del inconsciente de las que hablábamos. Perdón, pero me tengo que poner acá porque alguien pone un mensaje acá. Que eso debe ser de mi mensaje. Está bien. Flavio Merced dice que está el punto 5, la abolición de la propiedad privada. Lo estaba buscando justamente ahora. Creo que tenemos la misma versión, Jorge, de Alianza Editoriales, página 57. Sí. Empieza a comentarlo sobre el 56. Claro, porque eso no lo encontraba, porque yo estoy en la 87, y en efecto aquí tengo señalado eso.
Pero quizá convenga que nos familiaricemos también con la idea de que existen dificultades inherentes a la esencia misma de la cultura e inaccesibles a cualquier intento de reforma. O sea, este texto maldito de Freud empezó con que el sujeto estructuralmente está imposibilitado para acceder a la felicidad y ahora está en otro nuevo escenario en donde también las reformas sociales no las invalida. Los intentos para mejorar la vida colectiva, hay puntos, como él dice aquí, que por la esencia misma de la cultura son inaccesibles a cualquier intento de reforma. Muy gracioso lo que dice aquí de los Estados Unidos, pero bueno. Y efectivamente en esta página habla de la cuestión de la eliminación de la propiedad. Bueno, este es un punto muy importante porque la izquierda lacaniana, cuando ha pensado en el neoliberalismo, ha pensado justamente en cuál sería la única instancia que es susceptible de articular lo que es la constitución del sujeto con el campo de las relaciones de poder, con el otro del poder, podríamos decir. El discurso capitalista sería un ejemplo. Funciona en la misma lógica de la del superyo. Construye desde su propia circularidad su modo de reproducción y de expansión. Y estamos ingresando en la época en donde efectivamente el malestar en la cultura empieza a ser, a ver qué expresión busco, algo a lo que los sujetos se adaptan con muchísima más facilidad que antes. Es decir, está empezando a haber una impronta en donde hacer trabajar a un sujeto 14 horas diarias, o que no encuentre trabajo, o que no se le pague jubilación hasta un poco antes de morir, o que no encuentre un modo de remediar su salud, no provoca, en principio, ningún intento de reforma. Es decir, que estamos asistiendo a un panorama en donde la adaptación a este superyo se ha vuelto muchísimo más, como diríamos, plástica, dinámica. Lo cual introduce además la pregunta de cuál es la transformación del superyo, porque evidentemente este trasfondo trágico que Lacan expresa en este seminario, donde no se puede subsumir al psicoanálisis en ninguna ética, exigiría mostrar que en la experiencia analítica hay un cambio del inconsciente superyoico, que hay una transformación de la relación con el pacto, con el superyo. O dicho de otra manera, un pacto nuevo. ¿Se acuerdan que ustedes que Freud decía que en el neurótico obsesivo el superyo afectaba una parte sustancial del yo, pero no su totalidad? Y en la melancolía, el superyo ha capturado enteramente al yo, y aparece entonces, como todos saben, el delirio de indignidad. Acto seguido, no voy a seguir leyendo para no demorarme, empieza el tema del amor al prójimo. Es decir, en el propio malestar en la cultura y a la vez en Lacan podemos leer, como en un efecto de campana, el amor al prójimo y el amor al prójimo
la teoría del superyo, el amor al prójimo y la teoría del superyo, versión Malestar en la Cultura, versión Seminario de la Ética. Freud, igual que Lacan, tiene preferencias con respecto a las religiones. Las mejores son las patriarcales. Y aquí, en el Seminario de la Ética, Lacan lo dice con otras palabras. Patriarcales, es decir, las mejores son las que hay un asesinato primordial y la huella de ese crimen que constituye a la ley. Por eso el superyo, por eso la ley genera deuda y culpa y no solo pacificación. Es también la constitución de un padre, que ha sido, como dice Freud aquí, vinculado a un protopadre que tiene muchísimo valor por todas las humillaciones que ha sufrido, por toda la tortura que se lo ha sometido. El budismo u otras instancias religiosas no tienen demasiada importancia para Freud ni para Lacan. Porque para Lacan el verdadero momento crucial es el que va del asesinato primordial del padre de la horda, del protopadre, del Ur-Mater, a la constitución del padre. Y digamos además que en este Seminario de la Ética, como después Lacan dio un seminario del padre a lo peor, Lacan valora el nombre del padre, la función paterna. Dice, por ejemplo, de Freud, que era un marido uxorioso, que quiere decir un marido muy sometido a su mujer, pero que no dejaba de ser un padre. Y le da una cierta importancia a la función paterna, porque también le da una cierta importancia a su tesis de que efectivamente, siguiendo la estela de Freud, a esta violencia primordial le correspondió después la elaboración de esa violencia primordial a través de el mito que luego constituye al padre. Nunca hubo en Freud una idealización del padre, ni tampoco la hay en Lacan. Pero es verdad que en el caso del lacanismo, que se han proliferado las fórmulas ir, valerse del padre para ir más allá del padre, una fórmula buenísima. El padre sigue teniendo una función, es valerse del padre para ir más allá del padre. No dice que no haya padre. Y en esto, en el Seminario de la Ética, encontramos un cristocentrismo en Lacan, sugerido por el propio texto de Freud, que es tal vez que la muerte de Dios se realizó en la propia operación que se efectúa y que se lleva a cabo en la cruz. Es una idea hegeliana que el otro día, para mi sorpresa, en Córdoba, tratando un tema, no en el día del... No fui capaz de decir esto en el día del honoris causa, pero el otro día tuve una amplia reunión con bastante gente y alguien sacó a relucir el poema de Hölderlin, Solo en el peligro, crece lo que nos salva, y me invitó a que hiciera una traducción actual de ese fragmento del poema de Hölderlin, en el que reparó muchas veces Heidegger, y lo relaté en clave cristiana. Dije que había un judío que fue a la cruz, en esa cruz murió su padre, en el momento en que él dice: ¿por qué me has abandonado? Dios ha muerto, también muere él, aunque hay algo en él, esa es mi tesis, no del todo matable, y se libera el Espíritu Santo, que es
es común, no todo. Y a continuación dice, por lo tanto, la frase solo en el peligro crece lo que nos salva se puede traducir como besa tu propia cruz. Esa frase puede ser uno de los caminos posibles para pensar esta relación al superyo. No quitárselo de encima, sino observar, aprender, capturar, captar todo lo que además el superyo en sus distintas estrategias de prohibición ha enseñado. Tanto en lo político como en la vida del sujeto. Volviendo al amor al prójimo. Para Freud y para Lacan son efectos del superyo. ¿Por qué uno va a amar al prójimo? Es más, es una ofensa a las personas a las que uno verdaderamente quiere, dice Freud. Si yo quiero a algunas personas es porque las he elegido. Si inscribo esto de un modo general en el amor al prójimo, las ofendo. Yo puedo incluso, dice Freud, y Lacan lo retoma, estar muy triste y apenado porque a un amigo ha perdido un hijo, pero porque está mi amor por él en juego. Pero si esto no está limitado, y es un universal que se nos presenta como amor al prójimo, es una instancia superheroica que por lo tanto, o a la vez, borra la singularidad de las elecciones amorosas. En las elecciones amorosas, tanto Freud como Lacan hablan de pulsiones coartadas en su fin, cuando no se trata de erotismo genital, lo que va a introducir todo el problema de la sublimación, que es el otro gran tema vinculado al superyo y al que vamos a llevar cuando tengamos que afrontar este asunto de elevar la cosa, el dastín, a la dignidad del objeto. Freud dice ahí que las mujeres introducen la cultura porque no es suficiente el erotismo genital. Pero una vez que la introducen, la limitan. Porque cuando ven a los hombres demasiado introducidos en metas que están coartadas en su fin de satisfacción, sienten que lo pierden. Y por lo tanto, se concluye de una manera que podríamos decir que es tal vez machista, sigue una gran estela de la tradición filosófica, que empezó también con los griegos y continuó con Kant, que habría una cierta incapacidad estructural en las mujeres para la sublimación. Esto se ha entendido de manera fatal. Cuando Freud dice esto, no está queriendo decir que las mujeres no escriban, no pinten, no lean, no piensen, no estudien, sino que no quieren perder a nadie por un proyecto cultural. Que en un cierto punto de su vida se juega o el amor concreto por alguien o el gran proyecto. Esto quiere decir, para Freud, y Lacan lo retoma en el seminario que hay un obstáculo para la sublimación. A la vez, son las que, como Freud dice muy bien, han fundado la cultura. La han fundado y le hacen obstáculo, y a la vez sí, ahí podemos decir que Freud es un poco machirulo, como dicen ahora, porque uno en la clínica ve a muchos hombres muy preocupados por la proyección intelectual de la compañera, porque piensa que él está siendo dejado de lado por la gran entrega a un proyecto intelectual, por ejemplo.
O sea que las claves de la sublimación no hay que entenderlas de una manera tan banal como se ha entendido ahora cuando dice hay escollos en la mujer para la sublimación. No quiere decir que haya algún tipo de limitación en la vida artística, intelectual, etcétera, etcétera. Sino en qué tipo de relación va a tener con eso. Por ejemplo, una vez una paciente renunció a un enorme trabajo intelectualmente brillante sobre la mirada que había hecho para poder estar tranquila con un hombre. ¿Se lo pedía ese hombre? No. Por una extraña combinatoria del inconsciente que ahora no voy a reconstruir, era para ella una condición para estar con ese hombre, abandonar el proyecto intelectual. Pero no era que se lo pedían. Así que bueno, el concepto de sublimación se nos queda por ahora abierto porque es más, podemos decir, suave, más benigno que el de superyo. El de superyo es un modo de gozar que se disfraza de ley. El de la sublimación es una vía de acceso hasta tal punto que muchos post-freudianos lo consideraban como el horizonte final del análisis, ¿no? Y hay que ver si los lacanianos finalmente, cuando se proponen que todo el mundo lea, estudie y escriba, no piensan de algún modo. Lo que pasa es que está, como diríamos, velado con el término transmisión, pero está bien sublimar, ¿no? Está bien presentar trabajos, está bien ir a los congresos, está bien leer textos. Y repito, la sublimación es una hipótesis que se construye sobre la elección subjetiva. Si uno lo lee atentamente a Freud, se ve, por ejemplo, en las mujeres el doble movimiento. No, el erotismo genital nada más no. Tiene que haber amor. Amor va a la cultura. Porque para Freud el amor es uno de los inventos grandes de la cultura. Incluso el amor al prójimo está en el centro mismo de la cultura. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahora termino para que ustedes conversen conmigo porque tengo 100 cosas a la cabeza. ¿Qué pasa con el amor al prójimo que Lacan dice no puede ser? Si es el doble mío es horrible, es la fatalidad narcisista. Si es el ideal del yo, está absolutamente ligada a la fatalidad narcisista. Entonces, ¿el amor al prójimo no sirve para nada? No hay amor al prójimo, entonces aumenta el fondo trágico del psicoanálisis si el amor no va a poder servir para nada. Acá Lacan vuelve a repetir lo que yo les leí del malestar en la cultura, cuando dice, en primer lugar, el prójimo es un ser malvado, cuya naturaleza fundamental ha visto revelada por su pluma. Pero no es todo. Freud dice también, y no cabe sonreír con el pretexto de que esto se expresa de un modo algo parsimonioso, mi amor es algo demasiado precioso. No se lo daré íntegramente a cualquiera que se presente como siendo lo que es, simplemente por haberse acercado. Se encuentra, bueno, viene aquí todo esto. Entonces, ya llevando todos los callejones sin salida, todos los impas que se pueden presentar y que ustedes conocen muy bien en la fórmula amor al prójimo, abre una puertita. Claro, abre una puertita, pues si no hay amor al prójimo estamos en el horno, ¿no? Pero la puertita que abre no sabemos si está abierta, porque dice, Santi, el sentido del amor al prójimo podría volver a darme el verdadero rumbo. La puertita. Para ello habría que saber enfrentar el hecho de que el goce de mi prójimo
su goce nocivo, su goce maligno, es lo que se propone como el verdadero problema para mi amor. Vean ustedes, además, en esta época, todo se va transformando y conservando en Lacan, ¿no? El goce es maligno y nocivo, y es el verdadero problema del amor. Pero, sin embargo, es la puerta para el amor al prójimo. Y a continuación, y perdón la escatología, le pertenece a Lacan, no a mí, dice, no sería difícil dar aquí de inmediato el salto hacia los extremos místicos. Desgraciadamente, muchos de sus rasgos más salientes me parecen marcados por algo un poco pueril. Evidentemente, en ciertas hazañas con las que se provoca nuestro juicio, se trata de ese más allá del principio del placer, de ese lugar de la cosa innombrable y de lo que allí sucede, como cuando se nos dice, por ejemplo, que una Ángela de Foligno bebía con delicia el agua en la que acababa de lavar los pies de los leprosos, y les ahorro los detalles, había una piel que quedaba atragantada y así sucesivamente. O cuando se nos cuenta que la bienaventurada María Alacoque comía con una recompensa de fusiones espirituales no menor los excrementos de un enfermo. El alcance convincente de estos hechos, sin duda edificantes, ciertamente vacilaría un poco si los excrementos en juego fuesen, por ejemplo, los de una bella joven, o también si se tratase de tragar el esperma de un delantero de nuestro equipo de rugby. En suma, lo que es el orden del erotismo queda aquí velado. O sea, puede haber una puerta para amor al prójimo, pero hay algo que tiene que ver con el misticismo, lo cual abre la pregunta de si en un amor por el otro no tiene que haber algo místico, porque la Lacan está llamando misticismo a aceptar lo más asqueroso, lo más repugnante, lo más maligno, lo más nocivo, lo que a nuestras representaciones, ya leerlo en sí mismo nos da una aprehensión terrible, con cierto juego perverso por parte de Lacan, porque dice que tal vez cambian las cosas si los excrementos son de una bella mujer joven, o del esperma de los jugadores de rugby. Pero en cualquier caso, no deja de estar abierto el problema de que si se cancela definitivamente el amor al prójimo, aparece otro asunto, que es, bueno, puede haber amor. Ahora ya no en el sentido universal, sino un amor que, del mismo modo que, voy a utilizar esta expresión deliberadamente, que en la lógica mística, un cierto misticismo sería pertinente en este caso, soporta el goce maligno no de malo, no porque sea necesariamente malo el otro, soporte el goce repugnante que hay en la propia existencia del otro, que incluso a veces tiene mucho que ver con su superior. O sea, todo esto constituye una maleza que hay que tratar con mucha delicadeza. Es como si Lacan, yo en su día utilicé la expresión el amor menos tonto, en un trabajo que hice hace años atrás. Es como si Lacan el amor menos tonto lo considerara como un amor en donde se sostiene el goce del otro sin pretender descifrarlo, sin pretender llevarlo a ningún tipo de interpretación edípica. Porque estos ejemplos de Lacan, evidentemente, como ustedes ven, rompen con el goce fálico, aunque permitan el goce fálico.
Kant no está diciendo que uno no tenga que tener asco del otro, ¿no es? Pero es evidente que aquí surge todo un tema que le lleva a la gana de decir, estamos entonces aquí en el umbral del examen de algo que de todos modos intentó forzar las puertas del infierno interior. Manifiestamente tiene mayores pretensiones de hacerlo que nosotros mismos. Sin embargo, es asunto nuestro. Y por eso, para mostrarles en mi paso a paso los modos bajo los cuales se propone el acceso al problema del goce, seguiré con ustedes lo que articulo al respecto, seguiré con ustedes lo que articulo al respecto a alguien que se llama Sade. Esto es lo que nos tocará continuar en la relación con Sade. Bueno, gracias por el silencio y ahora sí. Jorge, es que tengo una pregunta como a lo mejor muy básica porque has desarrollado todo lo del amor al prójimo, pero empezaste diciendo el amor al prójimo es efecto del super yo. Y ya en esa frase ya empecé me costó ya como pensar la dimensión, porque pero pensando el super yo como lo traías, ¿no? Como a ver si puedo decirlo, como una renuncia, ¿no? Y un modo de satisfacción, pero cuando lo quiero pensar fuera en lo cultural me cuesta mucho, sé que has desarrollado todo a partir de ahí, pero como que todavía no termino de ver la dimensión de este super yo que produzca el efecto del amor al prójimo. No sé si podrías... Supongamos que uno se levanta una mañana con ganas de pegarle a todo el mundo. André Breton decía que el acto mayor del surrealismo era salir a la calle con un arma y disparar a la multitud. Hay varias bromas literarias de este tipo. No funcionan porque hay una instancia que nos dice que no. Ahora ahí está todo el misterio del análisis. ¿Por qué algunas de las instancias que nos dicen que no se vuelven el acceso a una satisfacción todavía más mortífera? ¿Y por qué, en cambio, otras instancias que nos dicen que no, si bien están acompañadas de una X de goce, no necesariamente son catastróficas? He repetido muchas veces este problema, que concierne a lo que Freud hubiera llamado la economía liberal. Sí. Freud no tenía ningún problema en decir en una carta: hoy me aburrí con Charcot, tuve que ir 3 veces al baño a hacer una línea de coca. Había encontrado un tipo de satisfacción que además después se le constituyó en un alivio terapéutico, pero ojo, porque Lacan también dice que la ética es una terapéutica de la cultura, ¿eh? O sea, sin pasar por el superyo no hay solución. Esto no quiere decir que siempre sea catastrófico y maligno. Lo mismo que no todo amor que soporte el goce del otro tenga que ser soportar esta barbaridad que Lacan ha enunciado aquí, ¿no? A ver, el ama a tu prójimo como a ti mismo salió de la religión. La religión tiene su origen en 2 movimientos. Un asesinato que no se cometió nunca, pero del cual todo el mundo es responsable. Todo sujeto es deudor y culpable de ese asesinato. Y luego la ley. Gracias a la ley,
en instancias colectivas que se ocupan del cuidado de los otros, ¿no? Sí. Vanessa, ¿querías hablar? Sí. Pueden abrir los micros, ¿eh? Yo no los tengo ahí. Sí, gracias. Gracias, Jorge, que me ha gustado mucho. A ver, hablabas de un nuevo pacto con el super yo, y yo no sé si luego todo lo que has desarrollado se refería a esto, o si no, si podrías contar más sobre esta parte. A ver, supongamos el pacto con el superyo es una elaboración de cada uno, ya sea en su análisis o la vía que elija para experimentar con el inconsciente. Supongamos que a mí me interesan los libros. Y por lo tanto estoy pendiente de los libros que no leo o que he dejado de leer. Bueno, cada vez en mi vida menos, pero supongamos que hubo una época en que estaba muy pendiente de lo que me daba por leer. Pero después también están los otros, los hijos, los amigos, o lo que fuese, que nos van a quitar tiempo de lectura. Bueno, ahí el superhéroe tiene una batalla, ¿no? Que cada uno resuelve, según qué impacto tenga. Hay algunos que están tan interesados por la humanidad que el de al lado, es decir, el caso de intelectuales que he conocido precisamente en España, donde sus hijos han tenido un destino trágico, que lo que es lo más próximo no está atendido. Así que esto es todo un temita. A la vez alguien que está interesado solo por los propios y no tiene ningún tipo de instancia de lo colectivo, yo personalmente pienso que la igualdad, no la homogeneidad ni la equivalencia, la igualdad es una condición para todo esto, porque para mí tiene que haber locos, suicidas, gente con el superyo feroz, gente con el superyo más apaciguado, pero esto es muy distinto si hay igualdad social o si es una sociedad rota y fracturada. Porque como dije antes, no es que el que sale a robar no tiene superyo, sale a robar por el superyo, por una orden que recibe. También a él le gustaría quedarse en su casa jugando con la PlayStation. Bien. Mariano, no sé si quieres preguntar y luego Josué. Sí, gracias. Dos cositas, Jorge, que me parecieron como que me quedó haciendo ruido. A lo mejor un poco afectado por las elecciones acá en Argentina. Hace poquito lo escuchaba Martín Coan, donde de alguna manera me parece que nos advertía en esto de, che, no tratemos de boludos a los votantes, digamos, ¿no? Y pensaba en esto que traías de, bueno, ¿hasta dónde se soporta, ¿no? Si se quiere este goce del otro, que me parece que se nos viene encima desde lo social, ¿no? Me pareció escuchar ahí que decías esto de, bueno, observar, aprender, capturar, ¿no? Como podríamos decir que estamos en un momento que de eso que es tan, me lo pregunto, por favor, no lo sé, eso que es tan asqueroso, que es tan maligno, que es tan terrible, observar, aprender, capturar, escuchar algo ahí para, no sé, luego intervenir incluso en lo social. Qué bueno. No sé en qué sentido
señor Martín Cohen decía que no tratemos de boludos a los votantes. Está diciendo con esto que no se equivocaron. Me pareció escucharlo él hace poquito en un podcast, ¿no? Hablaba un poco en esa línea también, ¿no? No lo tratemos de boludo, se cierra el oído, a lo mejor tenemos que hablar, no atacar, digamos, ¿no? Me pareció escucharlo en esa línea. Eso sí, eso me parece hablar, no atacar, me parece una condición imprescindible, claro. Ahora, no, la palabra de tratarlos de boludos no, pero yo sí pienso que hay una cierta responsabilidad, aún dado que soy freudiano y pienso que existen responsabilidades desconocidas para el propio sujeto que emanan de todo esto de lo que estamos hablando. No creo que los que hayan votado esto que esté ocurriendo, todo esto que está ocurriendo aquí en Argentina, estén exentos de responsabilidad. Pero es verdad que, como decís, no es que uno va a parar a la gente por la calle y le va a decir vos sos el responsable de esto. Pero de algún modo va a haber que tratar ese tema, porque dentro de 2 años después nadie va a tener la culpa de nada. Y nadie va a estar implicado en nada, como ya pasó otras veces, como yo ya lo viví con la dictadura. Pero estoy de acuerdo con la segunda parte de lo que has enunciado, que es escuchar la controversia, el lío que hay en la cabeza de mucha gente y tomarse el tiempo para eso. Sí. Josué y luego Clara. ¿Sí se escucha ahí? Sí, se te escucha. Jorge, estaba pensando cuando abordabas esta cuestión de soportar el goce repugnante en el otro sin intentar descifrarlo. Hay un análisis que hace Miguel Oscar Menaza de la muerte de Abel, que es un crimen también. Y él dice que cuando Caín mata a Abel, la bondad, el bien que habitaba en Abel se hace divino y la maldad queda en Caín, y la condena de Dios es a que viva eternamente como humano. Es decir, un poco lo que intenta decir es que, incluso hay una frase donde dice, después el hombre mata para no morir, en el sentido de que la condena de Dios no es la muerte, es decir, no lo mata a Caín, sino que lo condena a seguir vivo. Hay algo ahí en el origen mismo de cómo se repite esta cuestión del crimen y el origen de la ley, que remite nuevamente a que la vida humana implica el soportar eso que habita como deseo y que se puede expresar en la violencia y en el matar al otro, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa, en el Antiguo Testamento Dios está más cerca de los hombres. De hecho, Caín le dice a Dios, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? En el Nuevo Testamento, a raíz de toda esta circunstancia de la cruz, Dios está en otro plano. Lo otro que has dicho también es una lectura que tiene su propia tesis implícita, ¿no? Clara. Sí, yo quería hacerte 2 preguntas, Jorge, por favor. La primera es, decías que Freud es antiprogresista. Cuando habla del superyo, ¿no? Como única instancia que podemos señalar en la que se conecta ese sujeto y lo que él llama como cultural. Y yo te pregunto si no se podría interpretar también justo como lo contrario, precisamente porque nos da la clave. Esa es una. La otra es, me ha interesado mucho lo que has dicho de que en las mujeres hay un momento donde se juega o el amor o el proyecto cultural. Y querría preguntarte, para indagar un poco más de eso, ¿por qué? ¿Por qué eso es así en las mujeres? Gracias.
El antiprogresismo, yo he caracterizado a Freud y a Lacan como conservadores subversivos. El antiprogresismo procede de la lectura ingenua de que la sociedad progresa hacia una meta que va a realizar históricamente la liberación del hombre. Esto yo no lo veo ni en Freud ni en Lacan, y es un efecto de cierto Hegel en Marx, en todo caso. Lo que muestra Freud es que no hay progreso de una sociedad que elimine la dimensión del superior, y lo que muestra Freud es que no hay progreso en una sociedad que no le presente al propio sujeto en su singularidad todos los problemas que se le presentan para ser feliz. En eso veo el antiprogresismo. De hecho, hoy lo iba a comentar, pero no tuve tiempo. Ya verán cómo en el Seminario de la Ética Lacan llama tontos a los izquierdistas, y Ney, con K al principio, canallas, a los de derecha. Y habla de cómo cuando los canallas se agrupan, se organiza la tontería colectiva. Y a la vez habla de cómo cuando los tontos se agrupan, se organiza la canallada. Es decir, de nuevo tenemos, esto lo tendríamos que desarrollar más, ¿no? Un momento antiprogresista en Lacan, ¿no? Dice que él en la consulta encuentra semanarios, dice, ustedes pueden imaginarse cómo son esos seminarios, hebdomadarios, dice, todos de izquierda. Y entonces dice que toda gente que no está dispuesta a pagar ningún precio. Por eso los llama tontos. Que están dispuestos a no pagar ningún precio por eso mismo que están defendiendo. Siempre tuvieron como miradas antiprogresistas, pero sí, en cambio, para ir a la segunda parte de tu observación, sí creo que son subversivos. Creo que hay una transformación en Lacan de la palabra revolución en palabra subversión, que te obliga a pensar de otra manera a la izquierda misma, desde sus propios fundamentos. En el caso de las mujeres, como en el caso de los hombres, la cultura hace obstáculo en el sentido de que, supuestamente, para Freud, en una mujer hay una exigencia mayor de ser la amada singularmente y de no ser sustituida por una exposición de cuadros o un acto político o un proyecto que le lleve al sujeto la vida entera. Todos sabemos que ahí se cae en un error cuando se le dice al sujeto elige esto con las reuniones del Congreso freudiano o yo. Ahora, ¿es adjudicable solo a las mujeres? Me parece que no. Me parece que muchos caballeros también les perturba, porque entienden que si se empieza a amar a autores, encuentros, libros, hay cierta intensidad, libidinar que va a reducirse. Ana. Sí. Sí, muchas gracias, Jorge. La verdad es que da mucho que pensar, muy interesante. Yo me he quedado también así como pensando sobre esta cuestión que trae Freud de inaccesible, que tú lo has planteado, como que él sería inaccesible a todo intento de reforma, precisamente porque no sé hasta qué punto no puede haber un ensamble o un proyecto que de alguna manera aúne el superyo del sujeto y el superyo cultural o político. No sé si eso es posible. Y la pregunta que me hago es si hay una vía para eso, si sería a través de poder abrir la puertita que tú has dicho del amor propio, que supondría aceptar ese goce
maligno del otro. Y me ha llamado mucho la atención esa traducción que has hecho tú de Hölderlin, de besa tu propia cruz. Entonces no sé si una posible salida iría por ahí, que además me hace pensar si eso nos llevaría al sometimiento, qué pasa con el masoquismo. Sí, claro, están todos esos problemas más vigentes que nunca. No sé quiénes vieron la película de Enrico Berlinguer, un hombre de convicción. Bueno, es el fundador, muchos de ustedes son muy jóvenes, tal vez no lo recuerden, pero yo era contemporáneo, yo ya vivía en España. Es el fundador del eurocomunismo. ¿Qué le pasa a Berlinguer? Italia tiene un movimiento comunista enorme, tal a punto de gobernar incluso. Tiene el 32% del electorado y si pacta con la democracia cristiana puede gobernar. Pero es comunista, es del PC, por lo tanto está bajo las órdenes de la Unión Soviética. Va a Rusia y dice esto no va. O sea, esto los italianos no lo van a soportar, porque ven toda esa burocracia de hierro, ven toda esa, vamos a decir, militarización de la sociedad, ve el orden burocrático presente. La burocracia sería uno de los nombres del superhéroe, ¿no? Después de leer a Kafka, es un poco lo que planteo en mi libro de ultraderecha, ese capítulo le dedico a Kafka. Entonces inventa el eurocomunismo. ¿Qué sería? Tratar de mantener las exigencias sociales del comunismo, pero aflojando el superyo, ¿no? Diciendo, bueno, que haya una sociedad democrática, que pueda haber fiestas populares, que siga habiendo fútbol, porque fíjense que una de las cuestiones que atañen a esa frase de Freud, la reforma, susceptibles de reforma, nos está queriendo decir, sea lo radical que sea una reforma, hay ciertas instancias que forman parte de la propia organización de lo social que no van a ser eliminadas. Y esa dificultad la tuvimos siempre, porque cada vez que hemos querido imaginar algo distinto al capitalismo, era muy difícil. Incluso cuando yo era joven y creía que seguro había un después del capitalismo, nos preguntábamos si iba a haber partidos de Boca Juniors, si iba a haber recitales de rock and roll, si iba a haber... Es decir, hay todo un tema ahí que finalmente tiene que ver con la relación con el goce. Y cuál es el goce permitido y cuál no. Y los límites precarios que hay entre una dimensión y la otra. Felipe. Sí, ¿qué tal? Recién mencionábamos la importancia del superyo para sostener una sociedad y hablábamos también, por otro lado, de la responsabilidad de los votantes. Yo no me queda muy claro, o sea, entiendo el superyo para que no nos matemos, pero no entiendo en una democracia la acción de votar, qué operaciones simbólicas requieren de votar con responsabilidad, por utilizar las palabras que venimos usando, de alguna manera, que requiere historización, aceptación de legados históricos, etcétera. Por definición, la democracia, entiendo yo. Ahora, no me queda claro si estas operaciones forman parte de un pacto de superyo, si hay algo que tiene que surgir en la lógica del deseo, y no me queda claro tampoco, está bien, podemos decir que hay voto irresponsable, pero a la vez, cuando el neoliberalismo contiene un montón de dispositivos que están constantemente agitando el mundo pulsional, ¿cómo puede surgir en los sujetos las operaciones simbólicas que requieran que no tengamos que estar aclarando que no hay que tratarlo de boludo, digamos, básicamente? Sí, estoy de acuerdo. Pero convengamos que cuando Trump dice vamos a apoyarlo si gana, si no gana nos vamos, está actuando como un amo absoluto que ha generado una ley que no es precisamente una ley. O sea, no es una democracia, ¿no? Es una extorsión general.
muchos pensaban que eso no iba a tener efectos en Argentina porque el pueblo es antiamericano. No, sí los tuvo. La gente sintió que si el tipo se iba, había un caos. Entonces, tu pregunta está haciendo alusión a otro problema de la separación entre capitalismo y democracia. La democracia fue el modo que tuvo Occidente de atenuar los efectos catastróficos del superyo. El neoliberalismo está en otro camino, ¿no? María. Hola Jorge, ¿qué tal? Quería retomar esto que tantas veces los ha desarrollado, pero hoy tiene tanta vigencia. Tú dices en relación con el tema del superyo plástico y adaptarse a este superyo que se ha vuelto plástico. Quizás es más rígido que nunca. ¿Y qué función tiene el tema del temor, ¿no? Porque ahora esto de el caos, me parece que hoy se instala el tema del miedo, ¿no? Como que eso ha sido, digamos, el desencadenante. Pero la pregunta es un poco si esto que vos dices que es plástico, si no es más rígido. Y volvemos otra vez que la gente vota no en contra ni a favor de sus intereses, y ahí volvemos a lo que venías planteando. Pero me gustaría que puedas desarrollar un poquito esto, ¿no? De lo plástico y lo rígido. Si no es más rígido. No, yo creo que son las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, hay personas que pueden sentir que sin esto va a haber un desastre porque se va a volver a lo anterior, como dicen. Y hay otras personas que creen de verdad que este es un gran camino. O sea que esto de lo plástico y lo rígido se juega en cada uno de los pasos que se dan. No, yo digo, no veo... acá está la renuncia, digo, lo que vos traes siempre como, ¿no? Lo del superyo, más renuncia, porque es sacrificar más, y esto no está en esa misma lógica, digamos. Sacrificás sí. Salud, pensiones, jubilación, bienestar, educación. Sí, hay algunos que piensan que ese sacrificio va a ser compensado. Eso es una vieja historia de la religión, ¿no? Que el sacrificio va a ser compensado. Otros piensan que no les va a tocar a ellos el sacrificio. Esto último está puesto más en duda. Hay una gran parte de la población, ganaron las elecciones, pero hay una gran parte de la población que no quiere saber nada con este sacrificio que se propone. Lo más interesante de todo esto es que las instancias reguladoras que habían funcionado hasta ahora están dejando de funcionar. Entonces ahora va a haber un encuentro de las Naciones Unidas donde ayer escuché que tal vez, además de Trump, va a estar el actor Will Smith y va a estar tal vez Messi, lamentablemente. Entonces, espero que no. Pero quiero decir que todo va tomando un cariz entre espectacular, macabro y fuera de todo tipo de mediación simbólica. Sí. Flavia. Bueno, un poco lo has abordado ahora, lo que quería comentar, que a mí me parece que para una gran parte de la población también hay una cuestión entre superyoica y religiosa, el elijo creer del mundial, y sufrimos, pero elijo creer que al final vamos a ser los campeones mundiales. A mí me parece que lo de Trump obró no solamente como amenaza, sino más como promesa. O sea, si siguen por este camino, al final serán parte de los campeones mundiales, serán parte del primer mundo, no sé, llamarle como quiera, ¿no? Y creo que hay una cuestión entre... Y si no lo serás tú, lo serán las generaciones que vienen, ¿no? En este punto en el que además creo que hasta ahora no se ha hablado, que cuando hablamos de la clase media, la vocación de la clase media y del superyoico, no nosotros que no lo hemos hablado, no se ha hablado públicamente, que la gente rechazó muchas veces el propio que recibía las ayudas, los planes,
porque sentía que iba en contra de su posibilidad de sentirse orgulloso de sí mismo, de sentirse orgulloso de su esfuerzo. La gente muchas veces no quería la ayuda, quiere la promesa que por su propio esfuerzo va a poder progresar para sentirse digno, admirado. Creo que hay una cuestión muy superyoica en todo esto. Sí. Evidentemente, el Seminario de la Ética parece transformarse en un texto de referencia del caso clínico de Argentina. Pero, bueno, inimaginable para la CAM. Estoy de acuerdo con lo que dicen, ¿eh? Sí, Cristina, toma la palabra. Que no... Bueno, hay muchos argentinos acá, pero la situación que estamos viviendo en Argentina es muy, muy difícil. Es muy difícil. Yo la sensación con la que ando por la vida en estos últimos tiempos es que no hay con quién hablar. Es muy difícil hablar porque uno se encuentra... Primero está el tema de la memoria, ¿sí? Que nosotros cierto sector, no sé si decir el peronismo, también más allá del peronismo, la izquierda, o algunos otros sectores liberales, pero no como los que nos están manejando ahora, también participan de la necesidad de tener memoria. Pero hay algo de la memoria que ha caído, que Jorge recordaba el tema de la responsabilidad en relación a la dictadura y también en relación al menemismo. Me acuerdo lo que le llamaban el voto vergonzante del menemismo, que nadie quería decir que lo habían votado a Menem porque le daba vergüenza, del voto cuota. Yo me encuentro que ahora también hay de los dos tipos, eso que acá le decimos fingir demencia, está la gente que no puede decir que lo votó a Milei, pero hay gente que lo dice con un nivel de tontería. Por ejemplo, mi verdulero, yo le pregunté, le digo, ¿te fue bien con las elecciones? Sí, porque voté a Milei. Y yo le dije, el gobierno de millonarios. Y me dijo, sí, porque yo quiero ser millonario, Cristina. Entonces yo dije, bueno, suerte, y me fui. Porque entonces hay una cierta lógica del razonamiento de la gente del voto, diferente, ¿no? Pero que conducen a esto, que finalmente todos los tontos unidos dan lugar a la canallada. Eso era para la izquierda, ¿no? Pero acá hay una cuestión de, escuchando a Liberty el sábado pasado, no sé si lo escuchaste, que dijo que puso en duda la cuestión de lo NACAM Pop. Nacional te lo debo y popular está por verse. Porque el voto, evidentemente, fue que la gente elige Estados Unidos, elige ser Polonia, y popular lo ha votado el pueblo a Milei. Porque si no estaríamos 60-40 como estamos divididos. Sí. Así que... Sí, bueno, es un momento de gran desconcierto, es un momento en donde todo el mundo, al menos en Argentina, está interrogándose acerca de qué es lo que está sucediendo, y como todos las compañeras y compañeros pueden apreciar aquí, hay diversas respuestas y lecturas, en todas hay un grano de verdad. Es lo que pasa cuando irrumpe algo que desafía el sentido, ¿no? Y por lo tanto proliferan las distintas lecturas. Desde que llegué aquí no vine a votar, pero no paro de escuchar hipótesis variadísimas.
Yo también me sumo a la hipótesis, salvo algunas también. Flavia. Salgo un poco del tema o no sé. Retomando cuando dijiste solo en el peligro crece lo que nos salve y lo tradujiste a veces a tu propia cruz, me llevó a recordar al principio del seminario de la ética, hay un momento en que Lacan dice algo así como que la acción moral nos deja a las puertas de lo real. Lo de besar tu propia cruz sería porque por ahí vamos a ir hacia lo que no podemos abordar, pero en el fondo hacia lo que nos indica cuál es nuestro deseo y nos permitiría un nuevo pacto con el super yo. Sí, yo creo que está en relación, que la frase es muy oportuna. La ética nos lleva a las puertas de lo real. Todo lo referido al Dasein también va en ese sentido. Es algo inaccesible, pero es algo que hay que abordar. O sea, en Lacan está siempre este problema. No se puede abordar, pero hay que abordarlo. No se lo puede simbolizar, pero hay que aproximarse. ¿No es acaso todo Lacan una relación con lo real, en donde lo simbólico siempre pierde la batalla? Sí. Pero en este caso lo real está como el goce. Porque... En el caso del seminario de la ética, sí. Sí, ¿no? Vale, me parecía. Pero en el ultimísimo Lacan también, porque si ven los términos que se han puesto de moda, que no son exactamente de Lacan, el inconsciente transferencial sería el que está vinculado a la estructura significante, a la división del sujeto, a la construcción del fantasma, y el inconsciente real tiene que ver con la identificación del sujeto a su modo de gozar en el síntoma. El síntoma sería una negociación entre el goce y el sujeto. Ya no es sujeto, ya es parletue, ser parlante. ¿El síntoma o el santón estarías hablando ahí? A eso me refiero, al síntoma con TH. Igual eso tiene derivas un poco polémicas, porque se habla de que esos sujetos carecerían de inconsciente. Es todo un tema ese. Eso es cierto en Joyce. Los sujetos que dices que se identifican con el santón, con el... Estos últimos. No escuché, Marjorie, no sé si es una pregunta o... Sí, decías que se dice que estos sujetos no tienen inconsciente en relación a lo que dices, a los últimos, a los que se identifican con el síntoma con TH, dices. Sí, sí. Pues eso no lo había escuchado. O sea, Bueno, lo que se llama inconsciente real en el señor Miller es precisamente un sujeto que no está regulado por el par significante S1, S2, sino por la repetición de lo uno y por su relación con el síntoma TH. Lo que pasa es que esto es lo que le hizo decir a Lacan, si el psicoanálisis no era un monólogo entre dos personas. Es peligroso eso, en el sentido de que convendría siempre guardar la carta del inconsciente. Es un escepticismo analítico que surgió en el interior de esta práctica, que es lógico que exista. Sin embargo, las transformaciones que vemos en la clínica son las que transforman las condiciones de la simbolización de los sujetos, en la mayoría de los casos.
Bueno, Bueno. Gracias, Hola. Jorge. Gracias. Jorge, una cosa. muy bien. Dentro, Muchas gracias. dentro de Gracias, 15 Jorge. días ya estarías aquí en Madrid. Sería el... ¿Cuándo te vas? Eso es, Vale. estaría en Madrid. Vale, o sea que... Y lo hacemos, ¿no? El 18. 18 creo. A ver, espera. Que lo apunto. Sería el próximo, sería el martes 18, ¿no? Sí, Vale. Fenomenal. espero que quede algo de mí el 18. Seguro que sí. ¿Cuándo te vas, Jorge? El 16 me voy, pero estoy verdaderamente, he suspendido lamentablemente una actividad en Mar del Plata porque estoy agotado. Ha sido demasiado esto. Bueno, hasta la próxima vez, gracias. Chao. Gracias. Cuídate. Cuídate. Gracias. Adiós. Recording.